¿Qué tal? Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a explicar el foro de la semana 11, que es Régimen del Empleo Público, por quien está hablando es José Luis Delgado. En fin, vamos a iniciar con la primera pregunta, la cual es: ¿cuál es el concepto de la función pública, carrera administrativa y derecho al acceso a la función pública? Y si existe una diferencia entre función pública y carrera administrativa. En primer lugar, para definir qué es la función pública, nos vamos a guiar de lo que se menciona en la Ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Este nos da un contenido de lo que es la función pública, y es toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria realizada por una persona en nombre al servicio o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles. Acá estamos hablando en un sentido genérico de qué es lo que se va a encargar cualquier persona que se encuentre laborando o no, mejor dicho, que se encuentre laborando en torno a la función a alguna administración. Por eso es la función pública. Ahora, con respecto a lo que es la carrera administrativa, vamos en el primer artículo del decreto legislativo, nos menciona qué es, y la carrera administrativa para el decreto es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los servidores públicos que con carácter estable presentan servicios de naturaleza permanente en la administración. Tiene por objetivo permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el desempeño de servicio público. Se expresa en una estructura que permite la ubicación de los servidores públicos según calificación y méritos. Esto es muy importante, pues como podemos apreciar, ya nos están guiando que es aparte esta carrera administrativa. Por eso es que tiene su propio decreto legislativo también. Un poco irónico, pero es preciso mencionarlo. Y lo importante aquí es que se expresa una escritura con el último punto que dice que se ubican a los servidores según calificaciones y méritos. Esto se enfoca pues porque para ingresar a la carrera administrativa se debe aprobar o pasar un determinado instrumento llamado el concurso de méritos. Pero bueno, esto lo veremos un poquito en la siguiente diapositiva. En el artículo 2 del decreto mismo nos está mostrando qué es lo que no está comprendido en la carrera administrativa. Y para esto, los servidores son los servidores públicos contratados, no son ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones de la presente ley en la que sea aplicable. Por obvias razones, como podemos apreciar luego ahorita, no están comprendidos ni en alguna de la presente ley los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, ni los trabajadores de empresas del Estado o sociedades de economía mixta. En fin, esto es muy obvio puesto de que se rigen por otra ley las Fuerzas Armadas y la policía y los trabajadores de las empresas del Estado. Por lo tanto, esto no está nada relacionado con la carrera administrativa. En el siguiente punto, justo es lo que le estábamos mencionando. En el artículo 12 del decreto legislativo nos menciona que que el requisito para el ingreso a la carrera administrativa es presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión. Ya nos estamos dando cuenta que se requiere cierto requisito para incorporarse en la carrera de administración. Del mismo modo, en el artículo 28 del reglamento de dicha ley, el ingreso a la administración pública en la condición de los servicios contratados por labores de naturaleza se efectúa obligatoriamente mediante concurso. Ya, este artículo y justamente la parte subrayada es lo que nos indica precisamente que esto es fundamental, es un requisito indispensable para la carrera pública. Ahora, entonces podemos concluir lo que, de acuerdo a María Luyo, que la carrera administrativa se perfila como una institución de empleo público que garantiza el balance de poderes entre los que gobiernan y marcan la pauta de la organización política y los que deben decidir e informar sobre la aplicación de las normas y aspectos principalmente técnicos. Es decir, justamente se puede ver cómo es que hay un equilibrio, un balance de poderes para poder ingresar o no, pues se va a evaluar de acuerdo al concurso si es que son aptos o no para ingresar a la carrera administrativa. Y es así que esto sería la definición de tal. La siguiente definición, que era el derecho al acceso a la función pública. En el expediente 03891-2011, PATC, es del Tribunal Constitucional, podemos ver en el fundamento 47 y lo principal,
lo subrayado, cuyo contenido por autonomía es la facultad de acceder o intervenir en la gestión de la cosa pública, esto es, en el ejercicio de la función pública. Esto es el derecho al acceso a la función pública, es decir, es la facultad de acceder o intervenir, es decir, algo bastante genérico si nos ponemos a pensar. En el siguiente fundamento, en el 48, nos explica algo mucho más importante, ya que el Tribunal Constitucional ya lo había mencionado antes, y es que no se reduce a la exigencia de condiciones iguales en el acceso a la función pública. El acceso a la función pública representa en sí mismo un bien jurídico protegido por el derecho constitucional. Tal y como se puede apreciar, entonces no es una cuestión de igualdad de derecho, de igualdad, o sea, también se presenta, pero no es fundamentalmente ello, sino que por sí mismo ya el acceso a la función pública es en sí ya el bien jurídico. Por lo tanto, esto podemos apreciar lo que es. Finalmente, a la primera parte, que es si existe una diferencia entre función pública y carrera administrativa, y podemos apreciar que la diferencia más grande es que vamos a considerar que la A, por eso hemos tomado este pequeño dibujo en forma de simbolizarlo, es que la letra A, digamos, está comprendida dentro del interrogante. Entonces, ¿qué es la A? Es la función, como podemos ver aquí, es la carrera administrativa, que está comprendida dentro de la función pública, puesto que la función pública engloba a todo aquello que esté dentro de la administración pública. Es decir, que ello se rige en todo. No obstante, la carrera administrativa es, como ya hemos mencionado, para una determinada sección de personas y que están restringidas por su propio decreto legislativo 276. En ese aspecto, ella sería la gran diferencia notoria. Esto sería la primera parte. Respecto a la segunda parte, que es sobre el expediente 0177-2016 PATC, también del Tribunal Constitucional, nos preguntan, ¿el cargo que desempeñaba el demandante es una función pública sujeta a la carrera administrativa? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Está de acuerdo con ello? En primer lugar, como hemos querido representar, este no es el caballero, el señor Pepe Nazario Sáenz Domínguez, que lo vamos a llamar señor Pepe, o como dependa del caso, era un chofer que trabajaba en la Dirección Regional de Agricultura. Por lo tanto, ya podemos, a mi consideración, pues el caso menciona brevemente que él, por primacía de la realidad, se considera que se ha desnaturalizado el contrato y que realmente estaba en subordinación, remunerado, es decir, en pocas palabras, en un trabajo indeterminado ya, por lo que requería la reincorporación de tal. Y nosotros estamos de acuerdo con esa apreciación, pues no desempeña la carrera de administración pública, puesto que no considero que se haya realizado un concurso de mérito para que este hombre haya ingresado a ser un chofer, sino que ha sido contratado más que nada para una labor más práctica, más privada, por así decirlo, ya que era un chofer, o sea, de mi perspectiva, es casi un obrero, por así decirlo. Y me baso también luego en caso de que alguien quisiera aplicar la carrera administrativa, o sea, la carrera administrativa para este señor, yo mencionaría el siguiente expediente 006-53-2019, lo pueden buscar también, en el cual la controversia se puede realizar de la siguiente manera. Se intentaba aplicar el precedente Huatuco, que es para la reincorporación de las plazas en forma permanente de la carrera administrativa, pero acá no estamos. Y al no ser carrera administrativa, se puede mencionar que esto no es relevante. Entonces, no hay forma de reincorporar plaza a carrera administrativa, sino de otra manera. Y esa otra manera es la reincorporación, como se está dando en el mismo expediente 077-2016 PATC. Es decir, consideramos pertinente lo que se ha aprobado por mayoría. Es decir, la reincorporación. Y estoy de acuerdo. Eso sería todo por mi parte en la segunda sección. En la primera, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.